BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. A todas y cada una de las personas, de las empresas que nos acompañan el día de hoy en este importante webinar relacionado con un tema que pues actualmente está generando cierto tipo de incertidumbre, cierto tipo de preocupación, como lo es la reforma pensional, ¿correcto? Acá, en primera medida, debemos tener en cuenta nosotros como colombianos y como empresa que la reforma pensional nos va a traer en este momento implicaciones, hablando como personas, como ciudadanos que cotizamos todos a un sistema integrado de seguridad social como lo es el de pensiones, pero indiscutiblemente esta reforma pensional también va a traer consigo unas implicaciones empresariales, ¿correcto? Y el objetivo el día de hoy, pues claramente es con la finalidad de aprovechar este tiempo para solventarles a ustedes, nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestras diferentes empresas, todas las dudas que están surgiendo con relación a la reforma pensional. Porque desafortunadamente, pues tenemos muchos medios de comunicación, tenemos muchas personas y profesionales en derecho y no profesionales en derecho que han entrado a hacer especulaciones, que han entrado a hacer apreciaciones frente a esta reforma pensional. Y el objetivo, uno, en primera medida, nosotros el día de hoy, es tener claro cómo se va a dar esa reforma pensional, a quiénes le va a aplicar esa reforma pensional, a quiénes no les va a aplicar y más que todo las implicaciones que vamos a tener como empresas. El enfoque el día de hoy claramente en este importante webinar que ofrece la compañía BKF International SAS y de la cual pues estoy sumamente agradecido de este espacio y de estar acompañándolos el día de hoy, es ese enfoque de las repercusiones empresariales que vamos a tener con la reforma pensional, que claramente van a ser muy grandes, ¿correcto? Ahora, hemos abierto la oportunidad para que ustedes, mediante nuestro chat, una vez finalizada la conferencia, puedan realizar preguntas relacionadas claramente con los temas que vamos a abordar el día de hoy, que va a ser los cambios que se vienen a partir del 1 de julio del año 2025 y pues claramente abriendo la posibilidad a que podamos, una vez finalizada esta conferencia, en algún momento resolver cualquier tipo de dudas o inquietudes que ustedes tengan, ¿correcto? Entonces, primero que todo, agradecerles por este espacio, por su asistencia. Sé que hoy es un día claramente que es atípico porque, como lo dijo el doctor Humberto, el día de ayer creo que todos celebramos esa victoria de nuestra selección Colombia, que pues indiscutiblemente nos genera una alegría y una emoción a todos para el próximo domingo. Y pues realmente quiero agradecer ese compromiso de las personas, de las casi ya 140 personas que nos están acompañando el día de hoy en este importante webinar. Ahora, para hablar nosotros de la reforma pensional, tenemos que hablar del régimen de transición, ¿correcto? Es lo primero que debemos entender. Lo primero como ciudadanos y como personas del común es la reforma pensional. ¿Me va a aplicar o no me va a aplicar a mí como ciudadano? Eso es lo primero que debemos identificar y reconocer. Y frente a este aspecto, claramente, la reforma ha determinado un régimen de transición que corresponderá a aquellos hombres que para el 1 de julio del año 2025 tengan cotizados al Sistema Integral de Pensiones 900 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas que nos están acompañando el día de hoy, las personas que están con nosotros conectados, al 1 de julio ya tienen 900 semanas o más de 900 semanas, no les va a aplicar esta reforma pensional. Les será aplicable las disposiciones de la Ley 100 del año 1993, de la cual ahorita haremos un breve resumen porque tenemos claramente que recordar que esa ley va a seguir vigente para algunas personas que estén vinculadas en nuestra empresa y que vamos a tener que tener mucha precaución frente a cómo le vamos a realizar a esas personas las cotizaciones y los aportes integrados al sistema de seguridad social en pensiones. Entonces, acá lo primero que podemos hablar es, si yo soy hombre y al 1 de julio del año 2025 tengo 900 semanas o más, no me va a aplicar la reforma pensional. Ahora, en el caso de las mujeres, si para el 1 de julio del año 2025 se tiene 750 o más semanas cotizadas, no le será aplicable la reforma pensional. Y acá debemos recordar que actualmente
nuestro ordenamiento jurídico colombiano en pensiones establece que tenemos dos regímenes pensionales. Tenemos nuestro régimen de prima media, que es Colpensiones, fondo público, y tenemos nuestro RAIS, que es nuestro régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿correcto? Ya todos venimos conociéndolo desde 1993, ya todos sabemos que efectivamente tenemos dos estructuras bajo esa ley, en el cual la persona, el ciudadano, contaba a hoy con la libertad de escoger su régimen pensional. Nosotros a hoy contábamos con la libertad de decir, quiero pertenecer a Colpensiones y cotizarme con las condiciones y pensionarme con las condiciones de Colpensiones, o de manera libre quiero pertenecer a un fondo privado, régimen de ahorro individual con solidaridad, y pensionarme con dicho fondo, ¿correcto? Había una libertad de escogencia con la Ley 100 del año 1993. Ahora, ya vamos a ver más adelante que con esta nueva reforma pensional se elimina esa libertad de escogencia del régimen, ¿correcto? Y vamos a tener claramente unas obligaciones de cotizar de cierta manera, y ya lo vamos a ver más adelante. Quiero que ahorita recordemos nuestro régimen actual, porque vamos a tener trabajadores que vamos a tener que identificar, no les va a aplicar la reforma, y que vamos a tener que seleccionar o individualizar de manera detallada en nuestras empresas, porque a esas personas les seguirá siendo aplicable la ley 100 del año 1993. Y las cotizaciones las seguiremos haciendo como normalmente las estamos haciendo, ¿correcto? Los requisitos para el otorgamiento de la pensión serán efectivamente los mismos en el caso del régimen de prima. Qué pena que me silenciaron, pero ya. En el tema del régimen de prima media de Colpensiones, 1.300 semanas, 62 años los hombres, 57 semanas las mujeres, 1.300 semanas, ¿correcto? Régimen de ahorro individual, sabemos que no existe el requisito de la edad para podernos pensionar, que claramente va a depender de nuestros aportes económicos a ese fondo privado, a esa bolsa privada que tenemos nosotros en el régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿correcto? Entonces, uno, lo primero que nosotros como ciudadanos debemos identificar es, ¿me aplica o no me aplica la reforma pensional? Y lo segundo que como empresarios y como dirigentes de las compañías debemos identificar es esos trabajadores. De mis 2.000, de mis 1.000, de mis 100, de mis 200 trabajadores, a cuáles no les va a aplicar la reforma pensional. ¿Por qué? Porque las cotizaciones las vamos a ese grupo de personas que seguir haciendo de manera normal, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años. ¿Correcto? Ahora, efectivamente, la reforma trae consigo una entrada en vigencia, y se ha establecido que la entrada en vigencia de la reforma pensional es a partir del 1 de julio del año 2025, ¿correcto? Es la fecha inicial en la que va a entrar en vigencia esta reforma pensional. ¿Listo? Entonces creo que tenemos claro el régimen de transición, sabemos, uno, que como ciudadanos debemos identificar, ¿me aplica y no me aplica? Y como empresarios debemos empezar a estructurar con tiempo de mi planta de personal, efectivamente, qué personas les sería aplicable este régimen de transición e individualizarlas, porque las cotizaciones van a ser como las seguimos haciendo normalmente, ¿correcto? Ahora, la reforma trae llamémoslo de cierta manera, un beneficio que es la oportunidad de traslado. Desafortunadamente, en los últimos años, nuestro aparato judicial, nuestros jueces laborales, se han visto congestionados por el sinnúmero de demandas ordinarias que inician ciudadanos que buscan la declaratoria de la nulidad del traslado pensional, ¿correcto? Y es elevar ante un juez, mediante una demanda, la pretensión de declarar una nulidad del traslado que se dio de un fondo a otro mediante una sentencia, y lograr de esta manera volver a Colpensiones. Todas estas demandas de nulidad de traslado pensional claramente van enfocadas ¿a qué? Van enfocadas a regresar nuevamente a Colpensiones, por cuanto el cálculo de su mesada futura al otorgamiento de su pensión de vejez, pues
probablemente iba a ser más alta en Colpensiones. Esta oportunidad de traslado que trae la reforma pensional da la posibilidad a que aquellas personas que, ojo, miren, están en el régimen de transición, que tengan 750 semanas para el caso de las mujeres y 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres y que les faltare menos de 10 años para tener la edad de pensión. En este caso hablamos de 52 en el caso de los hombres y 47 en el caso de las mujeres. Tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley, de la presente reforma pensional, para trasladarse de régimen respecto de qué, de la normatividad anterior, de lo que estamos hablando. Hasta este momento estamos hablando del régimen actual, lo que nos aplica, ¿correcto? Pero mire que la reforma pensional le trae un beneficio a esas personas que no les va a aplicar la reforma pensional. Y es que se va a evitar esa congestión del aparato judicial mediante la presentación de demandas ordinarias laborales para la declaratoria de la nulidad. Se les da la posibilidad a que, si efectivamente les faltan menos de 10 años para tener la edad de pensión, tienen 2 años. ¿Para qué? Para trasladarse claramente una vez hayan sido, llamémoslo de cierta manera, merecedores de la doble asesoría de que trata la ley 1784 del año 2014. Entonces, miremos que acá yo como ciudadano ya me empiezo a identificar, ok, estoy en el régimen de transición porque como hombre tengo más de 900 semanas cotizadas, ok, me faltan menos de 10 años para poderme pensionar, es decir, tengo menos de 52 años y quiero trasladarme de régimen. En este caso en particular voy a tener 2 años, que es esa ventana que me da la reforma pensional para poderme trasladar de un fondo a otro, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. ¿Y por qué la reforma laboral trae esta oportunidad de traslado? Más allá de que hay una congestión claramente en los procesos laborales y en los jueces laborales, recordemos que en materia de la ley 100 del año 1993, yo tengo la libertad, uno, de escogencia y dos, puedo trasladarme de un fondo a otro, siempre y cuando haya permanecido en un régimen por el término de 5 años. Si yo ya estuve 5 años en Colpensiones y me quiero pasar a un fondo privado, lo puedo hacer, ¿correcto? Tengo que durar 5 años en ese fondo privado y si quiero volver nuevamente a Colpensiones, tengo que esperar 5 años y puedo volver. Con la limitante que si me faltan 10 años, 52 años en el caso de los hombres nuevamente y 47 de las mujeres para pensionarme, si ya pasé de esos 10 años, no me puedo, en este caso, trasladar de un régimen a otro, ¿correcto? No me puedo trasladar de un régimen a otro. Y si ya pasamos, ya, digámoslo de cierta manera, esas 10 años o ese límite que me da la ley, pues claramente ya no voy a tener la oportunidad de ¿qué? De poder trasladarme de un régimen a otro. ¿Por qué? Porque ya la ley de la reforma pensional me está dando esa oportunidad de traslado. Entonces, miremos que es un aspecto que debemos tener muy en cuenta, ¿correcto? Que debemos nosotros prepararnos como ciudadanos y como empresarios a que en esta gran reforma pensional vamos a tener un grupo. Y mire que ya lo individualizamos. Un grupo que son aquellas personas que no les va a aplicar la reforma y que vamos a seguirles cotizando de manera normal. ¿Listo? Y esto, en términos generales, es nuestro régimen de transición en nuestra reforma pensional, ¿correcto? Ahora, actualmente, desafortunadamente, puedo decirlo yo, hay algunos abogados y algunas personas que tristemente están brindándoles a los ciudadanos, a nosotros, la oportunidad de poder llegar y alcanzar, en el caso de los hombres, a esas 900 semanas y en el caso de las mujeres a las 750 semanas, si es que les faltan algunas semanas o para el 1 de julio no van a alcanzar con ese tope. Acá debemos recordar que nuestro ordenamiento jurídico colombiano da la posibilidad de realizar aportes extemporáneos realizando cálculos actuariales. ¿Qué significa esto? Significa que a partir del 1 del año 2003, los trabajadores independientes que claramente teniendo ingresos no hayan cumplido con su obligación de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en pensiones,
A partir de esta fecha, nuestro ordenamiento jurídico colombiano les dio la posibilidad de poder realizar de manera retroactiva, indicando los periodos en los cuales como trabajador independiente omitió realizar aportes al sistema de seguridad social en pensiones, de acuerdo con sus ingresos y soportes, y realizar los pagos de esos aportes mediante un cálculo actuarial. Eso es algo que legalmente es permitido. Y es decirle al sistema, oiga sistema, yo del año 2012 al año 2018 le presté los servicios a tal empresa, pero cometí el error como trabajador independiente de realizar las cotizaciones al sistema integrado en seguridad social en pensiones. No las coticé. Acá tengo mis soportes documentales de las cuentas de cobro que generaba yo por esa prestación de ese servicio. Acá tengo el contrato de esa relación con esa empresa como trabajador independiente o contratista. Y acá tengo los soportes de los honorarios que yo percibí a lo largo de esos, llamémoslo, 5 años, del 2012 al 2017, ¿correcto? Pero no aporté a seguridad social. Entonces, el sistema a mí me permite realizar un cálculo actuarial de acuerdo a el porcentaje que se toma, que es del 40% del valor de esos ingresos o de esos honorarios, y realizar los aportes de manera extemporánea mediante un cálculo actuarial. ¿Con qué finalidad? Pues de acrecentar mi número de semanas. Entonces, miremos que si lo vemos así, pues es excelente. Me da la posibilidad. El problema es en lo que se está transformando esto. ¿Y en qué se está transformando? En inventarnos relaciones contractuales, en inventarnos ingresos que no tuvimos durante esos años con la finalidad de, claro, pagando un cálculo actuarial, poder subir o incrementar mi número de semanas y poder llegar a ese régimen de transición. Ahorita el objetivo de muchos colombianos es llegar al régimen de transición, que no les sea aplicable la reforma pensional, porque sin duda alguna, trae una desmejora para los colombianos y para nuestras pensiones. Y es indiscutible. Y no va a haber ninguna sola persona que pueda decir que la reforma pensional va a traer la posibilidad de tener una pensión o un valor de pensión mucho más alta que la que teníamos o la que tenemos hoy con la Ley 100 del año 1993. No. La nueva reforma pensional claramente va a traer una disminución en esa pensión a la cual todos aspiramos a futuro. Entonces el régimen de transición se convierte en el objetivo. Y para cumplir con ese objetivo, tengo que mirar si al 1 de julio tengo las 750 en el caso de las mujeres y 900 en los hombres. Y si no los tengo, hay una alternativa, que es los aportes extemporáneos realizando cálculos actuariales. Por acá quiero ser muy prudente y muy responsable con ustedes. No podemos hacer esto de manera fraudulenta, alterando documentos. Uno, es un delito. Dos, estamos defraudando el sistema de seguridad social y daría lugar a investigaciones no solo de tipo penales. Entonces, debemos ser muy mesurados con este aspecto de poder llegar a hacer cotizaciones extemporáneas mediante cálculos actuariales por periodos en los cuales no hayamos cotizado a seguridad social como trabajadores independientes. Debemos ser muy precavidos con esto, pero claramente tengo que exponerlo y tengo que informárselos porque es una posibilidad. Podemos tener, por ejemplo, acá una persona como es el señor Alirio Tamayo, lo utilizo como ejemplo, don Alirio, muchísimas gracias, que para el 1 de julio del 2025 tenga 850 semanas, no alcanza las 900, pero él prestó sus servicios por allá en el año 2011 al año 2013 a una empresa y no cotizó como independiente al sistema integrado en seguridad social en pensiones. Pero que si tiene los soportes documentales, contrato, cuentas de cobro, pagos realizados por la empresa contratante, puede solicitar el cálculo actuarial de esos años y esas semanas le van a funcionar para que al 1 de julio pueda tener las 900 semanas y pueda entrar al régimen de transición. ¿Correcto? Pero siempre y cuando sea con base en soportes legales y bajo la realidad. ¿Correcto? Sería indebido de mi parte y como tristemente lo he visto en algunos medios de comunicación, contácteme, este es mi número para poder acrecentar sus semanas y poder aplicar el régimen de transición. No considero que sea una salida que sea transparente y claramente recomendable para cada uno de ustedes. ¿Correcto?
Ahora, ya teniendo claro el régimen de transición, la ventana que me da para trasladarme de un fondo a otro y la posibilidad de realizar aportes que no hice en su momento, tenemos que adentrarnos en la reforma pensional, que trae cambios significativos totalmente. Trae indiscutiblemente cambios muy grandes, ¿correcto? Acá ya nos olvidamos de los dos regímenes a los que actualmente nosotros conocíamos, que era Colpensiones, régimen de prima media y régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados, eso se desvaneció por completo. Y nuestro sistema pensional ahora va a estar estructurado con base en cuatro, llamémoslo de cierta manera, pilares, que en este caso en particular, nuestro legislador o nuestros legisladores y el actual gobierno definieron de manera individualizada en primera instancia como un pilar solidario. Y llamémoslo de cierta manera, este pilar solidario son los realmente beneficiados de la reforma pensional, ¿correcto? Y yo lo veía recientemente en una nota que le hicieron a el doctor Dusan de Colpensiones, y pues claramente el objetivo de esta reforma pensional es llegar a garantizar la pensión o un ingreso mínimo a personas o adultos mayores que desafortunadamente no lograron obtener una pensión y no tienen unos ingresos y que no hacen parte de los actuales subsidios como lo son la BEPS o son Colombia Mayor. Y esta reforma pensional, efectivamente, llamémoslo de cierta manera, puede llegar a favorecer a este tipo de personas. Sí, pero para ese favorecimiento, claramente hay una desmejora para lo que somos los trabajadores independientes o los trabajadores que cotizábamos normalmente al sistema integral de seguridad social en pensiones. Claramente vamos nosotros a tener una desmejora en este aspecto. Frente a este pilar solidario, podemos hacer un breve resumen a que el alcance será enfocado a aquellos colombianos residentes en el territorio nacional, por lo menos, o al menos 10 años, en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad conforme al CISBEN o el instrumento de focalización que lo reemplace. Y acá ya surge la primera problemática para el gobierno, y es que me tiene que entrar a estructurar y a identificar quiénes son una pobreza extrema, quiénes viven en la pobreza y quiénes viven en la vulnerabilidad, porque esto no me lo da de por sí el sistema del CISBEN. Entonces, uno de los retos que se tienen de aquí al 1 de julio del año 2025 por parte del gobierno nacional es lograr identificar y caracterizar quiénes son los que están en condición de pobreza extrema, quiénes son los que están en condición de pobreza y los que están en condición de vulnerabilidad, ¿correcto? Donde claramente estas personas tendrán una prestación que será una renta básica solidaria correspondiente como mínimo a la línea de pobreza extrema que se certifique y conforme se actualice anualmente al IPC. Y acá vemos hace 2 días la locución de nuestro presidente Gustavo Petro, que hablaba de esos 225.000 pesos, ¿correcto? De esa renta básica. Ese es el valor correspondiente al IPC de el último vigente y por eso se hace referencia a ese valor, que claramente se va a ir actualizando y va a ir aumentando año tras año, ¿correcto? Su composición estará, este pilar solidario compuesto por hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60, ¿correcto? Entonces acá tenemos que la composición va a ser hombres mayores de 65 y mujeres mayores de 60 que no pudieron tener o poder acceder a una pensión de vejez o a un ingreso mínimo, ¿correcto? Pero también estará compuesto por los hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50 años con discapacidad que poseen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% calificada, ¿correcto? Debemos que este pilar solidario se va a componer de dos grupos. Hombres mayores de 65 y mujeres mayores de 60 que no pudieron adquirir o tener una pensión, y hombres mayores de 55 y mujeres mayores de 50 que tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral y que esta calificación es igual o superior al 50%, pero que claramente no fueron merecedores de una pensión de invalidez. ¿Correcto? La financiación de este pilar solidario
se financiará con recursos del presupuesto general de la Nación y recursos de la subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional. Y ojo, porque ahí, con la reforma pensional, lo vamos a ver más adelante, a quienes sí nos va a aplicar la reforma pensional, vamos a ver cambios en los aportes que normalmente hacíamos de acuerdo a nuestros ingresos a ese Fondo de Solidaridad Pensional. Nosotros ya hoy veníamos con un, llamémoslo así, limitante o un cuadro de acuerdo a mis ingresos, cuánto tenía yo que aportar a ese fondo de solidaridad, pero con la reforma pensional hubo un cambio de manera estructural y porcentual en esos aportes que como merecedores de pago y con capacidad de pago debemos hacer de acuerdo a nuestros ingresos y teniendo en cuenta nuestro índice base de cotización. Entonces, miremos que este es el pilar solidario y pues realmente lo que busca, vuelvo y reitero, sí es el favorecimiento de aquellas personas que desafortunadamente no tienen un ingreso o una renta básica en la actualidad, ¿correcto? Ahora, el segundo pilar que contempla nuestro nuevo régimen pensional y que va a contemplar a partir del 1 de julio del año 2025 es este pilar semicontributivo, ¿correcto? ¿Cuál va a ser el alcance de este pilar semicontributivo? Uno, van a ser los residentes colombianos mayores de 65 años y mujeres de 60 años que hayan cotizado entre 300 y menos de 1000 semanas, ¿correcto? Ahora, antes de la adjudicación de una renta vitalicia, establece nuestra reforma pensional, se revisarán todas las posibilidades de acceder a una pensión, privilegiando siempre el acceso a este derecho. Entonces, acá, llamémoslo de cierta manera, es para aquellas personas que alcanzaron a cotizar algunas semanas, entre 300 a 1000 semanas, que claramente ya superaron la edad, en el caso de los hombres los 65 años y en el caso de las mujeres los 60 años, a fin de que de poder ser merecedores de unas prestaciones. ¿Qué prestaciones? Uno, si efectivamente las personas o nosotros como ciudadanos hacemos parte a este grupo semicontributivo, uno, somos elegibles para el pilar solidario. En este caso, se establece que si son elegibles también para el pilar solidario, para ambos, la renta vitalicia calculada en función de los aportes realizados al pilar contributivo, uno, será un aspecto a tener en cuenta, y segundo, los beneficios del pilar solidario. Se van a entrar a identificar cuál de los dos es más beneficioso para esta persona. Ahora, si no son elegibles para el pilar solidario y son claramente elegibles para el pilar semicontributivo, se tendrá una renta vitalicia calculada en función de los aportes, aumentada y con posibilidad de recibir bonos pensionales, ¿correcto? Y se determina claramente que los beneficios no podrán superar el 80% del salario mínimo mensual legal vigente, ni serán sustituibles ni heredables, ¿correcto? Y de igual manera, de no llegar a las 300 semanas, habrá lugar claramente a la indemnización sustitutiva o la llamada devolución de saldos o de aportes de aplicar según corresponde. Entonces, acá estas personas que desafortunadamente no han logrado, no lograron a lo largo de su vida cotizar o cotizar más de las semanas para poder ser merecedoras de una pensión de vejez, van a tener que identificarse a qué grupo van a pertenecer y de acuerdo a eso, pues se analizará claramente cuál es la forma más favorable, en este caso recibiendo una renta vitalicia o, llegado el caso, una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos, ¿correcto? Acá entramos en el momento o en el aspecto más importante realmente para nosotros como empresas y como ciudadanos del común, que es el sistema de protección a la vejez bajo el pilar contributivo. Trabajadores, ¿correcto? El alcance de este pilar es actualmente nosotros, quienes cotizamos al Sistema Integrado de Seguridad Social en pensiones y en salud. Y este pilar lo va a componer los trabajadores dependientes e independientes y con capacidad de pago para financiar la pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. Donde acá ya entramos en el primer ítem de este pilar contributivo y es ese 2.3 veces el salario mínimo mensual legal vigente, ¿correcto? Acá este pilar contributivo, ya lo vamos a ver más adelante, va a estar
subdividido en dos, llamémoslo así, componentes, que será el componente de prima media y el componente de ahorro individual, pero lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que todos los colombianos que les aplique la reforma pensional a partir del 1 de julio del año 2025, si ganan un salario mínimo, hasta 2.3 salarios mínimos, que a hoy, si hacemos el ejercicio, 1.300.000 por 2.3 me da 2.990.000. Si usted, como trabajador que le va a aplicar la reforma pensional, está entre un salario mínimo a 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ya usted no tiene la libertad de escogencia. Ese es el primer cambio de la reforma pensional en el régimen contributivo o en el pilar contributivo. Se elimina la libre escogencia. Obligatoriamente sus aportes al sistema general de pensiones van a ir enfocados o dirigidos a Colpensiones. A Colpensiones. Me gano 1.5 salarios mínimos. Esa cotización obligatoriamente, así usted no lo quiera, va a ir a Colpensiones. Me gano 2.3 salarios, me gano a hoy 2.990.000, porque no podemos hacer el cálculo con un salario del próximo año que vamos a conocer hasta enero o hasta diciembre de este año. Entonces, hacemos el cálculo con el salario mínimo del 2024. Si usted gana 2.990.000, sus aportes de manera obligatoria a partir del 1 de julio van a ir a Colpensiones, ¿correcto? Y acá viene la primera preocupación, no solo del gobierno, sino de las empresas, y es que Colpensiones va a recibir a todos los colombianos, absolutamente a todos, a excepción de el régimen de transición. Y que hay personas del régimen de transición que ya van a estar en Colpensiones. Pero Colpensiones va a recibir casi a todos los colombianos que cotizan al Sistema General de Pensiones. Y esa es la primera preocupación de los partidos políticos, de las empresas. Y es, Colpensiones sí tienen la infraestructura, Colpensiones sí tienen los sistemas para poder cubrir las cotizaciones de toda la población colombiana que aporta de manera contributiva porque es un trabajador dependiente o independiente. Ese es el primer ítem, que todos vamos como colombianos a cotizar desde un salario hasta 2.3 a Colpensiones, ¿correcto? Ah, ya vamos a ver más adelante, que si yo gano más de 2.3, va a haber un cambio. Pero si ganas de 1 a 2.3, toda tu cotización, todos tus aportes obligatoriamente se van a ir a Colpensiones, ¿correcto? Entonces, ya vamos a ver más adelante que vamos a tener como empresarios que dividir unos grupos. Vamos a tener que hacer unos grupos, porque se vienen, llamémoslo de cierta manera, diferentes tipos como de exigencias para las empresas, y debemos prepararnos. Estamos en el momento de prepararnos, ¿correcto? Ese es el umbral, 2.3 veces el salario mínimo mensual legal vigente, donde las prestaciones será una pensión integral que corresponderá a la suma única determinada en ambos componentes, siempre que el afiliado cumpla con los requisitos del componente de prima media. Entonces acá usted dirá, ¿cómo así? Pensión integral corresponderá a la suma única determinada en ambos componentes, siempre que el afiliado cumpla con los requisitos del componente de prima media. Entonces, ojo, ¿cómo lo entendemos? Pilar contributivo, ¿correcto? 2.3 salarios, de 1 a 2.3, todas las cotizaciones se van a Colpensiones, ¿correcto? Pero si tenemos trabajadores o nosotros cotizamos sobre más de 2.3 salarios mínimos, acá vamos a tener dos componentes de ese pilar: componente de prima media y componente de ahorro individual. Y ya lo vamos a ver más adelante porque esto está generando muchas dudas y muchas inquietudes. Una de ellas es, ¿voy a recibir dos pensiones? No, no vas a recibir dos pensiones. Y ese es el objetivo, que lo aclaremos el día de hoy. ¿Listo? Y acá lo tenemos. El pilar contributivo va a estar dividido, ojo con esto, en dos componentes: componente de prima media y componente de ahorro individual. Componente de prima media es el integrado por todas las personas afiliadas al sistema y recibirá las cotizaciones por los ingresos base de cotización entre 1 hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y será financiado con un fondo común de vejez a través de un mecanismo de prestación definida. ¿Correcto?
Pero vamos a tener otro componente, que es el componente de ahorro individual, que va a ser para aquellas personas que devengan más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y así lo dice, está integrado por todas las personas afiliadas al sistema cuyo ingreso sea superior a 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este componente de ahorro individual recibirá las cotizaciones por parte del ingreso base de cotización que exceda a los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no supere los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y se financiará con el monto del ahorro individual alcanzado y sus rendimientos financieros. ¿Qué significa esto en palabras coloquiales? Que si voy a hacer el ejercicio con Gloria Monsalve, que la veo muy concentrada acá con nosotros. Si Gloria se gana 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 5 salarios mínimos, 2.3 obligatoriamente Gloria los va a cotizar en Colpensiones, obligatoriamente. Y ese 2.7 para la totalidad de los 5 los va a tener que cotizar en un fondo privado de su escogencia. Entonces, miremos que como colombianos, que devenguemos más de 2.3 salarios, vamos a pertenecer a dos pilares o dos componentes, qué pena con ustedes. El componente de prima media, hasta ahí me van a llegar mis cotizaciones hasta 2.3 y el componente de ahorro individual, lo que exceda el 2.3. Ah, si gano 6 salarios mínimos, pues lo que exceda el 2.3 hasta los 6 salarios mínimos. Eso se va a cotizar directamente en ese componente de ahorro individual. Entonces, miremos la complejidad que va a traer para las empresas esto. Voy a, uno, tener que identificar a quienes no les aplica la reforma y que les tengo que seguir cotizando igual, como lo vengo haciendo actualmente. Las personas que liquidan nómina y que liquidan la planilla de seguridad social tienen que capacitarse en esto de manera obligatoria. Tengo que tener un segundo grupo, que es el grupo de los trabajadores que devengan entre 1 a 2.3 salarios. Y a ese grupo, las cotizaciones sí o sí las voy a hacer a Colpensiones, todas a Colpensiones. Y tengo que tener un tercer grupo, que va a ser los que ganen más de 2.3 salarios mínimos, donde hasta 2.3 lo voy a cotizar en Colpensiones, pero el excedente del 2.3 voy a tener que mirar qué fondo eligió el trabajador y hacerle los aportes adicionales de ese 2.3 a ese fondo privado. Entonces miremos que operacionalmente, pues esto va a afectar a las empresas. Esto indiscutiblemente va a llevar a que desde hoy nos estructuremos y nos organicemos, porque vamos a tener una complejidad al momento de liquidar la planilla y de realizar las cotizaciones de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones de los trabajadores que sí les va a aplicar la reforma pensional. ¿Correcto? Y creo que de esta manera, creo que lo entendemos perfectamente, lo que va a ser ese pilar contributivo que se divide en el componente de prima media y en el componente de ahorro individual, ¿correcto? Ahora, la pensión otorgada por este pilar contributivo es una sola. Pues ahí ya matemos esa tesis o esos reels que estamos viendo o esas TikToks que estamos viendo donde hablan de dos pensiones, ¿no? Acá es una sola pensión, ¿correcto? Y corresponderá a la suma de los valores determinados en los dos componentes. Entonces se va a tomar en cuenta el componente contributivo de prima media y el componente contributivo complementario de ahorro individual y se va a validar que el trabajador aportante, cotizante, cumpla en primera instancia los requisitos del componente de prima media. Así lo dice la ley. Entonces, acá, ¿cómo lo sintetizamos nosotros? Ah, si yo, como hombre, la edad sigue siendo la misma, tengo 62 años y 1.300 semanas, se van a utilizar los dos componentes, prima, media y ahorro individual. El de ahorro individual va a trasladar todos los valores a Colpensiones y los convertirá en semanas. Y Colpensiones será el encargado de realizar el reconocimiento de la pensión de vejez. Será Colpensiones quien reconozca y pague las pensiones de vejez, siempre y cuando el trabajador
o cotizante o aportante cumpla con los requisitos del componente de prima media, y es 62 años en el caso de los hombres y 1.300 semanas. Y en el caso de las mujeres, 57 años, pero acá tenemos, llamémoslo de cierta manera, un beneficio para las mujeres, ya que no requerirán de las 1.300 semanas, ¿correcto? A partir del 1 de julio, a las personas que les vaya a ser aplicable la reforma pensional, en el caso de los hombres, 62 años, 1.300 semanas. Y si gana más de 2.3 salarios, se va a tomar en cuenta lo que aportó en ese componente de prima media y lo que aportó en el componente de ahorro individual, ¿correcto? En el caso de las mujeres, ya no se requerirá las 1.300 semanas. Y acá el gobierno nacional estableció que esta finalidad, qué pena con ustedes, era para eliminar la brecha de las mujeres claramente y de su estigmatización y de la vulneración de sus derechos. Y acá en esta reforma pensional, a los que les va a ser aplicable, en el caso de las mujeres, esas 1.300 semanas se reducirá para este grupo, para estas mujeres, de manera gradual en 25 semanas por año, hasta llegar a las 1.000 semanas en el año 2036. Entonces acá vamos a ver que los hombres se van a seguir pensionando con los 62 años y las 1.300 semanas, pero en el caso de las mujeres se va a venir realizando una reducción anual de 25 semanas, de las 1.300 se va a ir reduciendo por año 25 semanas hasta llegar en el año 2036 a las 1.000 semanas. Pero ojo, van a requerir el componente o el requisito de la edad. Van a tener que llegar a los 57 años para ser merecedoras de la pensión, donde solo van a tener que requerir para el 2036 1.000 semanas de cotización. Y acá se establece por parte de la reforma pensional un beneficio adicional para las mujeres. Y es que las mujeres tendrán la posibilidad de reducir 50 semanas por cada hijo por un tope de 3 hijos máximo, es decir, 150 semanas. Entonces, acá las mujeres que para el 1 de julio del año 2025 no tengan las 750 semanas y les vaya a ser aplicable la reforma pensional, se van a pensionar uno a los 57 años, pero el número de semanas va a ir disminuyendo a las 1.000 semanas en el 2036, es decir, si yo para el año 2036 ya tengo los 57 años, voy a requerir de las 1.000 semanas y en el caso de tener hijos, por cada hijo se va a reducir 50 semanas, ¿correcto? Entonces acá podríamos entrar a definir que sí hay un beneficio para las mujeres, hay un beneficio para las mujeres que tienen un núcleo familiar compuesto por 3 hijos como máximo para reducir uno de esos requisitos que será el requisito del número de semanas. Y así es como está contemplado este pilar contributivo, ¿correcto? Ahora, tenemos que hablar indiscutiblemente de las características de la afiliación al pilar contributivo y las obligaciones que se derivan de este pilar contributivo, ¿correcto? La afiliación será obligatoria en el pilar contributivo para los trabajadores dependientes, independientes y rentistas de capital, ¿correcto? ¿Se acuerdan que yo les hablé que hay algunos independientes que desafortunadamente años atrás no realizaron los aportes de acuerdo a los honorarios percibidos con base en un contrato de prestación de servicios? Eso es algo que se dio muy comúnmente en los años 2010 a 2020 aproximadamente. Pero con la existencia de la UGPP, ustedes saben que la UGPP ha venido realizando fiscalizaciones no solo a las empresas, sino a los trabajadores independientes de que efectivamente, de acuerdo a sus ingresos, estén realizando aportes al sistema integrado en seguridad social como independientes, ¿correcto? Y la UGPP está realizando sus acciones persuasivas, está realizando claramente sus fiscalizaciones, buscando que estas personas que son independientes, de acuerdo a sus ingresos, y al 40% de ellos, que ya lo vamos a ver más adelante, realicen los aportes al sistema integrado en seguridad social. Entonces, acá, ojo, ya no es como antes, acá los independientes deben tener mucha precaución con esos aportes al sistema integrado en seguridad social,
porque acá sabemos que la OGPP está claramente bajo una fiscalización extensa a todas estas personas y a todas las empresas en cuanto a estos aportes integrados al sistema de seguridad social, ¿correcto? La afiliación a este pilar contributivo, la ley señala que será voluntaria para los colombianos domiciliados en el exterior, sin importar su consideración migratoria, cuando no sean afiliados obligatorios, es decir, está en el exterior, no es trabajador independiente, no es rentista de capital, no tiene un contrato de prestación de servicios, está en el exterior, recibe ingresos de ejecución de actividades en el exterior, pues claramente no va a tener que realizar aportes a este pilar contributivo, ¿correcto? Ahora, los afiliados cuyo IBC, como lo indicaba yo, superen los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, estarán afiliados tanto a Colpensiones como a la administradora de fondo de pensiones de su elección. ¿Listo? Ahora, ¿qué puede pasar? Que a los trabajadores que a partir del 1 de julio del 2025 les vaya a ser aplicable la reforma pensional, estén a ese momento afiliados al Colpensiones, al régimen de prima media, pues deben elegir una AFP privada dentro de los 6 meses para afiliarse al componente de ahorro individual. De lo contrario, dicha afiliación será sorteada. ¿Y cómo entendemos esto? Si voy a colocarme yo como ejemplo, ¿correcto? Yo no hago parte, desafortunadamente, del régimen de transición, no alcanzo a tener las 900 semanas para el 1 de julio del 2025 y me va a ser aplicable la reforma pensional, ¿correcto? Yo hoy estoy afiliado a Colpensiones. Yo vengo afiliado a Colpensiones, ¿correcto? Entonces, con la entrada en vigencia de la ley, si yo estoy afiliado a Colpensiones, pues sencillo, 2.3 salarios de mis ingresos van a seguir aportándose a Colpensiones, pero como yo me gano, ejemplo, 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ese adicional, que sería ese 7.7, discúlpeme, va a ser cotizado en un fondo privado. Entonces, yo hoy no estoy afiliado en un fondo privado, ¿correcto? No estoy afiliado, estoy afiliado en Colpensiones. Me es aplicable la reforma pensional. A partir del 1 de julio, la empresa a la que yo trabajo, que es BKF, me va a realizar mis cotizaciones hasta 2.3, 2.990.000 en Colpensiones, donde estoy afiliado. No tengo que hacer ningún traslado, ¿correcto? Pero, como yo gano más de 2.3 salarios mínimos, yo voy a tener que elegir un fondo privado y decirle a mi empleador cuál va a ser ese fondo privado, ¿correcto? Y ojo con esto, tengo 6 meses. ¿Para qué? Para poderme afiliar a ese componente de ahorro individual o si no, será sorteado. Entonces yo tengo que elegir rápidamente a qué fondo, a qué componente del ahorro individual, a qué fondo privado quiero que lleguen esas cotizaciones adicionales al 2.3, porque si yo no elijo el fondo, voy a ser sorteado y será sorteado. Entonces voy a pertenecer a Colpensiones hasta 2.3 y lo adicional a el fondo que haya yo quedado si no lo elegí dentro de los 6 meses de entrada en vigencia de la ley. ¿Correcto? Ahora, ¿qué puede pasar? Al momento de entrar en vigencia la reforma pensional, siéndole aplicable, estoy afiliado al régimen de ahorro individual. Pertenezco a un fondo privado. ¿Correcto? Automáticamente esas personas, si devengan entre 1 a 2.3, automáticamente se van a ir afiliados a Colpensiones. No hay nada que hacer. Se van a ir a Colpensiones los que están en el RAIS y devengan de 1 a 2.3, automáticamente para Colpensiones. Pero si devengan más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, hasta 2.3 se va a ir para Colpensiones y el adicional, llamémoslo que se gana 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ese 2.7 se va a ir al componente de ahorro individual y al fondo al cual pertenece. Estoy en Colfondos. Ah, pues perfecto. Voy a conservar mi afiliación en Colfondos siempre y cuando mis ingresos o mi índice base de cotización supere los 2.3 salarios. Hasta 2.3 a Colpensiones y lo adicional al fondo privado al cual pertenecía en el régimen de ahorro individual. ¿Correcto? Y acá la reforma laboral me trae un aspecto muy importante y es que las pensiones de invalidez y sobrevivientes se reconocerá por la administradora del componente de prima media Colpensiones, así como las incapacidades.
Ojo, ¿esto qué quiere decir? Debemos recordar que a hoy, con la Ley 100 del año 1993, un trabajador de nuestra empresa, si llegase a tener una incapacidad por una enfermedad de origen común o laboral, tiene derecho al reconocimiento del pago de sus incapacidades del día 1 al día 180 por parte 1 de la entidad promotora de salud desde el día 3 hasta el día 90 en un porcentaje del 66.67% y desde el día 91 hasta el día 180 del 50% de su salario, con la excepción de que si venga al mínimo, pues será el mínimo. Y los 2 primeros días deben ser reconocidos por la empresa. Eso lo tenemos claro. Eso no va a cambiar con la reforma pensional. ¿Listo? Eso no va a cambiar. Ojo, que es lo que sí debemos tener muy presente. Que actualmente, cuando el trabajador supera los 180 días de incapacidad, sabemos nosotros que a partir del día 181, el trabajador es el fondo de pensiones al cual pertenezca quien le va a realizar el reconocimiento de las incapacidades. La empresa cesa esa obligación de pagar incapacidades después del día 181 porque le corresponde al fondo de pensiones, ¿correcto? Ahora, con la reforma pensional, esas incapacidades todas van a ser reconocidas es por Colpensiones, no por el componente de ahorro individual. A los trabajadores que les aplique la reforma pensional, ¿correcto? Que les aplique la reforma pensional. Entonces, acá vamos a tener nosotros que esos trabajadores pues van a ser sujetos a una calificación de pérdida de capacidad laboral y si hay lugar a una pensión de invalidez por tener el 50% de la pérdida de capacidad laboral, será ese componente de prima media, Colpensiones, quien reconozca y pague ese valor de la pensión de invalidez o llegado al caso de sobrevivientes, así como las incapacidades, ¿correcto? Va a ser el componente de prima media, no el componente de ahorro individual, quien va a realizar el pago, entrando en vigencia la ley, de estas prestaciones a los trabajadores, de estos reconocimientos o auxilios a los trabajadores. ¿Listo? Y ya por último, tenemos lo que es el sistema de protección a la vejez bajo el pilar voluntario, que es el último pilar, ¿correcto? Donde el alcance de este pilar está enfocado a las personas con un ahorro voluntario a través de los mecanismos del sistema financiero, con el fin de complementar el monto de la pensión integral de vejez. Claramente, los aportes voluntarios serán inembargables de conformidad con la reglamentación actualmente que rige en la materia y la reforma pensional no regulará los aportes del pilar voluntario, ¿correcto? Acá se establece que el mecanismo de compensación de este pilar se podrá construir un sistema de equivalencia que permita, con los recursos de este pilar, ayudar a, uno, aumentar el valor de la pensión de vejez que se liquide de conformidad con el pilar contributivo y segundo, a obtener y completar el mínimo de semanas para tener derecho a una pensión integral de vejez, ¿correcto? Que es este último pilar que realmente no tiene ningún tipo de incidencia adicional o duda. ¿Listo? Ahora, y entrando a un punto muy importante, ya habiendo hablado claramente de estos 4 pilares. Uno, corresponde a nosotros como empresas, y miren el cambio, como contratantes de prestación de servicios a realizar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones con la reforma pensional. Y yo por eso les mencionaba al inicio de este webinar que el enfoque, claro, iba a ser a yo como trabajador y como ciudadano cómo me va a afectar la reforma y si me va a afectar, pero también las implicaciones empresariales que vamos a tener. Porque miremos que con la reforma pensional se establece la obligatoriedad de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones a nuestros trabajadores, que eso es obvio, lo veníamos haciendo comúnmente, pero también a los prestadores de servicio, a los contratistas, si nosotros fugimos como contratantes. ¿Y qué señala la reforma pensional? Uno, que será una obligación de los empleadores y contratantes realizar el pago de su aporte y del aporte de los trabajadores o contratistas de prestación de servicios a su servicio en el pilar contributivo, descontando del salario y o honorarios de cada persona al momento de su pago el monto de las cotizaciones obligatorias. Acá nada cambia. Ojo con esto.
no cambia con la reforma pensional, el porcentaje que se debe aportar sigue siendo el 16%. Algunas personas pueden decir 75 y 25 es lo mismo que decir el 12 y el 4, para una totalidad del 16 sobre el índice base de cotización, ¿correcto? El porcentaje sigue siendo el mismo. Entonces acá podemos decir, bueno, como empresa no tenemos ninguna afectación, porque nuestro aporte sigue siendo del 12% y el trabajador del 4%, 75 y 25, ¿correcto? Pero en el caso de los prestadores de servicio, sabemos ya nosotros que corresponde exactamente al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada y el porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte que en salud y pensiones debe efectuarse, sabemos que corresponde en salud al 12.5 sobre ese 40% y al 16% del ingreso base, que lo aporta directamente el contratista, ese 16%, que no puede exceder de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes ni ser inferior a un salario mínimo. Entonces, miremos que acá ya tenemos una implicación, y es que a hoy, pues los prestadores de servicio nos prestan un servicio en el mes de manera independiente, sin una subordinación, sin un cumplimiento de un horario. Sabemos las características del contrato de prestación de servicios y son ellos los que de manera independiente se afilian al sistema integrado de seguridad social y son ellos los que individualmente liquidan su planilla de seguridad social y realizan el aporte de acuerdo al 40% del valor neto del contrato, que no puede ser inferior a un salario mínimo ni superior a 25 salarios, y ellos son los que realizan el aporte. Y le presentan a la empresa su planilla paga junto con su cuenta de cobro, ¿correcto? Pero ojo, miremos que acá la reforma pensional está teniendo la obligación a que es la empresa quien es el obligado o a quien le corresponde realizar los aportes al sistema general de pensiones de no solo los trabajadores, sino los prestadores de servicio, los contratistas. Entonces, acá miren que vamos a tener un cuarto grupo de los tres grupos que ya hablamos y los voy a nuevamente a reafirmar. Primer grupo, trabajadores que no les aplica la reforma, que están en el régimen de transición, los separo en un grupito. Sigo cotizando como sigo cotizando a hoy. Segundo grupo, los que devengan de 1 a 2.3 salarios. A ese grupito, todo a Colpensiones. Tercer grupo, los que devengan más de 2.3. Entonces, hasta 2.3 a Colpensiones y el excedente a el componente de ahorro individual en el fondo que haya elegido el trabajador o el que le haya tocado si no lo eligió. Y tenemos un cuarto grupo, los prestadores de servicio. Entonces, miremos que, claro, nosotros le prestamos mucha atención al tema de nuestras pensiones, desde nuestro aspecto como ciudadanos, pero mire que el enfoque empresarial, muchas empresas no lo están teniendo de presente. No nos estamos preparando para estas implicaciones que va a traer efectivamente esta reforma pensional y que el objetivo el día de hoy es que los tengamos en cuenta y nos empecemos a preparar en este momento. Entonces, acá, como les decía, tenemos el primer grupo, cotizaciones a trabajadores que devenguen hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, todos a Colpensiones. Cotización, segundo grupo, cotizaciones a trabajadores que devenguen más de 2.3 salarios, así, hasta 2.3 a Colpensiones, y el excedente de 2.3 a un fondo privado del componente de ahorro individual. Tenemos las cotizaciones a trabajadores en régimen de transición, que puede ser a Colpensiones o fondo privado, porque puedo seguir perteneciendo al fondo privado si hago parte de ese régimen de transición. Y por último, y cuarto grupo, los prestadores de servicio, ¿correcto? Las personas con las cuales tenemos un vínculo de tipo civil mediante un contrato de prestación de servicios y del cual le realizamos un pago de manera mensualizada por concepto de honorarios, por una prestación de estos servicios. ¿Correcto? Ahora, otro aspecto muy importante que trae y que implica y afecta de cierta manera a las empresas es la facultad de nosotros como empleadores de solicitar el reconocimiento de la pensión. Esto es un cambio. Llamémoslo que acá sí tenemos como algo a favor como empresas con esta reforma pensional. Con la ley actual, si un trabajador llegaba al cumplimiento de sus requisitos de las 1.300 semanas y de la edad para pensionarse, sabemos que era merecedor de la pensión de vejez. Pero como empresa, me tocaba esperar a que el trabajador
fuera al fondo, hiciera los trámites para que le reconocieran la pensión, lo vincularan a la nómina pensional, recibiera su primer mesada y poderle terminar el contrato. Entonces, ¿qué estaba pasando en Colombia? ¿O qué pasa actualmente en Colombia? El trabajador que ya cumplía con los requisitos, pues se quedaba callado. Igual me los iban a pagar. Esos mesadas me las van a pagar retroactivamente cuando las solicite. Se quedaba calladito. ¿Por qué? Porque por la empresa seguía percibiendo un salario y seguía percibiendo unas prestaciones sociales, unos aportes al sistema de seguridad social. Entonces el trabajador se quedaba calladito. Y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, me había señalado que yo como empleador, pasados 30 días del cumplimiento de los requisitos, yo como empresa podía hacer los trámites de reconocimiento de la pensión, pero contando con la autorización del trabajador. Pues, ¿qué trabajador me daba la autorización? Ninguno, porque no le convenía que la empresa le terminara el contrato con justa causa, no habiendo lugar a ningún tipo de indemnización, liquidando claramente sus prestaciones sociales, pero terminando su vínculo laboral, porque ya tenía una pensión reconocida, ya estaba en la mesada pensional y ya había percibido su primer mesada. Pues con la reforma pensional, afortunadamente esto cambia, ¿correcto? En primera medida, transcurridos 30 días después de que el trabajador, servidor o servidora pública, cumplan con los requisitos establecidos en la ley para tener derecho a la pensión, si éste no la solicita, nosotros como empresa tendremos la facultad de solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel y dar aviso al trabajador. Ya no requiero la autorización del trabajador. Si yo ya sé que Pepito Pérez cumplió con el número de semanas y cumplió con el número, con la edad para el otorgamiento de la pensión, no me tengo que esperar a que él haga el trámite. Lo puedo hacer yo pasados 30 días, ¿correcto? Y no necesito autorización del trabajador. ¿Para qué? Para que le reconozcan su pensión y una vez ya esté incluido en la nómina pensional y haya percibido su primer mesada, podamos dar aplicación a esto que vemos en pantalla, que es la justa causa de terminación del contrato de trabajo. Recordemos que el artículo 62, numeral 14 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo establece que es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo efectivamente al trabajador que le ha sido otorgada la pensión de vejez o la pensión de invalidez. ¿Listo? ¿Qué me dice la reforma pensional? Que el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, sin lugar a indemnización, cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, se le notifique debidamente al trabajador la inclusión en la nómina de pensiones por parte de la administradora del sistema. Entonces miremos que ya tenemos efectivamente esa facultad de dar por terminado este contrato. Ojo, a hoy, 11 de julio del 2024, 9:44 de la mañana. Ojo con esto. A hoy, nuestro Código Sustantivo de Trabajo señala que debo notificarle con 15 días de anticipación al trabajador. Es decirle, oiga, usted ya tiene el otorgamiento de su pensión, usted ya recibió su primera mesada, entonces le va a terminar el contrato, pero se lo termina en 15 días. En 15 días se acaba su contrato, ¿correcto? A hoy, con nuestro Código Sustantivo de Trabajo. ¿Y por qué señalo esto? Porque es que no nos olvidemos que al mismo tiempo acá están dando una reforma laboral. Y la reforma laboral trae consigo el aspecto de la terminación del contrato cuando un trabajador es merecedor de la pensión de vejez y invalidez. Entonces, por eso hablo a hoy, a hoy, a hoy con nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Pero la reforma laboral trae consigo unas implicaciones en cuanto a la terminación del contrato por el otorgamiento de una pensión de vejez o de invalidez. Pero indiscutiblemente es algo favorable para nosotros como empresa, ¿correcto? Ahora, del aspecto que les mencionaba inicialmente, con la reforma pensional habrán unos cambios adicionales dirigidos al Fondo de Solidaridad Pensional, donde tendremos diferentes grupos de llamémoslo así, aportes al Fondo de Solidaridad. El primer grupo será a las personas que tengan un índice base de cotización igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menor a 7. A este grupo de personas tendremos que realizar una contribución adicional del 1.5 de su ingreso base de cotización. Entonces, miremos que acá ya nos está tocando el bolsillo como trabajadores. Acá tenemos que hacer una contribución del 1.5 al Fondo de Solidaridad, si estamos entre 4 y menos de 7 salarios mínimos. Pero ojo,
Porque si nuestro ingreso es superior a los 7 hasta los 11 salarios mínimos, la contribución será del 1.8. Si nuestro índice base de cotización es superior al 11 y hasta 19, la contribución adicional será del 2.5 de su ingreso base de cotización. Ahora, si el IBC es superior al 19 y hasta 20 salarios, la contribución adicional será del 2.8 de su ingreso base de cotización. Y para aquellas personas cuyo ingreso base de cotización, que sabemos el límite es 25, pero superen los 20, tendrán una contribución adicional del 3% al Fondo de Solidaridad Pensional, ¿correcto? Donde, ojo, las personas que a hoy ya tengan una pensión con mesada superior a 10 y hasta 20 salarios, tendrán una contribución de 1% de su mesada, y los pensionados con mesada superior a 20 salarios, una contribución del 2% de su mesada. Y es acá donde ya la reforma nos está tocando el bolsillo, ¿correcto? Como aportantes, como cotizantes y como pensionados a este Fondo de Solidaridad Pensional, ¿correcto? Ahora, ya para finalizar, ya estamos finalizando este webinar, no puedo dejar pasar por alto un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta, que son los cálculos del IBC versus los pagos no constitutivos de salario, ¿correcto? Recordemos como tal que nuestro artículo 127 del Código Laboral señala que uno constituye salario no solo la remuneración fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero, en especie, como contraprestación directa del servicio, que hace parte del salario. Y al ser un pago salarial, pues yo lo tengo en cuenta como un índice base de cotización para aportar al sistema de seguridad social. Pero recordemos que nuestro mismo Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 128, me permite a mí la posibilidad de pactar con mis trabajadores algo que se llama un pago no constitutivo de salario, ¿correcto? Y es ese pago que por mera liberalidad la empresa le quiere otorgar a un trabajador, no para su beneficio ni para enriquecerlo, sino como una gratificación ocasional o habitual, porque el pago no salarial puede ser ocasional y habitual, como lo dice el artículo 128, donde ese valor que le paga la empresa no es sujeto a, uno, el cálculo para la liquidación de las prestaciones sociales, y segundo, los aportes al sistema de seguridad social, ¿correcto? Pero ojo, porque debemos tener en cuenta que estos pagos no constitutivos de salario, la UGPP ya ha reiterado y ha establecido claramente que las empresas deben tener mucha precaución en el uso de estos pagos no constitutivos de salario, ¿correcto? Que son esos pagos adicionales que les pagan a los trabajadores y que no son tenidos en cuenta para los aportes a seguridad social ni tampoco para la liquidación de las prestaciones sociales, ¿correcto? Donde la UGPP, como fiscalizador, entra a realizar requerimientos a las empresas, porque esto más que todo es a las empresas en cuanto a la indebida o el indebido manejo de estos pagos no constitutivos de salario. Recordemos que hoy estamos bajo una nómina electrónica, ¿correcto? Donde todas las empresas le reportan a la DIAN en esa nómina electrónica, en ese CUNE, Código Único de Nómina Electrónica, y ese documento único de soporte de nómina electrónica, en ese contenedor XML, los valores que le está pagando al trabajador de manera mensual y los conceptos, ¿correcto? Y esta información que recibe la DIAN es conocida por la UGPP. Y la UGPP entra a validar, la empresa reportó en la nómina electrónica que a este trabajador le pagó 4 millones de pesos. Acá está en la nómina electrónica. Pero yo veo que ese mismo trabajador en ese mismo mes, la empresa solo le aportó a Seguridad Social por 3 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué solo le aportó por 3 millones de pesos si está reportando en nómina electrónica que le está pagando 4 millones de pesos? Y es acá la UGPP donde entra a fiscalizar, ¿correcto? Y es donde nosotros debemos tener en cuenta que esos pagos no constitutivos de salario son legales, artículo 128 del Código Laboral, pero que tienen un limitante. Y el limitante está establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 del año 2010. Y es que estos valores o estos pagos que surgen por la mera liberalidad del empleador no pueden superar el 40% del salario del trabajador. No pueden superar el 40% del salario, ¿correcto? Y acá esto ha sido
de innumerables discusiones por parte de la UGPP, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de cómo se calcula ese 40%. Y esto ya está definido. La definición de esto la vemos acá nosotros en la parte final, discúlpeme, donde el ejemplo es claro. El trabajador tiene un salario de 3 millones de pesos. Ese es su salario fijo pactado. ¿Cómo le puedo calcular ese 40% sobre ese valor? 3 millones por el 40% me da 1.200.000. Eso quiere decir que a ese trabajador yo mensualmente le puedo estar pagando 4.200.000. Pero ese 1.200.000 es un pago no salarial, que no lo tengo en cuenta para los aportes al sistema de seguridad social, ni tampoco para la liquidación de las prestaciones sociales. Pero ojo, acá está bien porque no superó el 40% del salario del trabajador, pero será obligatorio, uno, tener en cuenta la temporalidad. Si estos pagos son ocasionales o son habituales. Segundo, que surja de la mera liberalidad del empleador. Tercero, que haya sido pactado por escrito, porque tiene que estar pactado por escrito. Y la finalidad de ese pago y el cumplimiento del mismo. Estos indiscutiblemente son aspectos que debemos tener en cuenta de esta reforma pensional, ¿correcto? Como lo vimos, son grandes los cambios. Claramente la reforma pensional trae muchos otros aspectos adicionales, como son las cotizaciones de los trabajadores por días, que ya lo veníamos nosotros reglamentado, o el gobierno mediante el decreto 2616 del año 2013, que lo vuelve a traer acá la reforma pensional, esos aportes a cotizaciones de trabajadores por días. Pero acá lo más importante era que tuviéramos una generalidad de las implicaciones que trae esta reforma pensional, no solo para nosotros como los ciudadanos del común, sino realmente para las empresas, que es lo más importante, y cómo debemos prepararnos para esta nueva reforma pensional, ¿correcto? Realmente pues tenemos en este momento 200 personas conectadas, tuvimos ese número de personas activas a lo largo de estas casi hora y media en la cual hemos estado analizando esta reforma pensional, y realmente pues quiero agradecerles a todos la asistencia. Espero realmente haya sido de manera enriquecedora los aspectos que hemos identificado el día de hoy, de a quiénes les aplica, a quiénes no les va a aplicar, cómo les va a aplicar, cómo tenemos que hacer esas cotizaciones, cómo debemos hacer efectivamente los manejos de los prestadores de servicio, y pues realmente prepararnos es lo más importante. Creo que debemos prepararnos. Es mi invitación como director jurídico de BKF, y estamos claramente pues, en la disposición de poderlos acompañar en esta transición que vamos a tener con la reforma pensional. Recordarles e invitarlos, vamos a tener el próximo 4 de agosto nuestro webinar de reforma laboral. Vamos a analizar la reforma laboral, las implicaciones que trae para las empresas esta reforma laboral que ya se está discutiendo, que ya está avanzando en su trámite normal y legislativo. En cuanto a la reforma pensional, como les digo, el presidente la va a firmar el 16 de julio en un acto simbólico y público en la Plaza de Bolívar. Posterior a esto, esta reforma pensional va a entrar a un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Indiscutiblemente va a surgir y puede surgir muchas demandas de inconstitucionalidad de esta reforma. Se van a ver por parte de la oposición muchas demandas de inconstitucionalidad de algunos o gran parte de los artículos de la reforma pensional, y ya será la Corte quien claramente en esos controles de constitucionalidad y en el análisis de esas demandas de inconstitucionalidad determine efectivamente la legalidad de esta reforma. Correcto que ha tenido diferentes controversias, pupitrazos y pues todo lo que ya conocemos por medios de comunicación. Nuevamente, les agradezco a todos su asistencia, a las 193 personas que tenemos en este momento. Claro que sí, vamos a compartir, señora Olga, y pues a todas las personas que acá nos están escribiendo, vamos a compartirles claramente las memorias de este evento, y pues realmente a todas las personas que nos están escribiendo agradecerles. Acá tenemos una pregunta de Olga, Olga María López. Olga, muy buenos días, muchísimas gracias por tu asistencia. Los prestadores de servicio del régimen de transición, ¿a quién les corresponde el pago de la seguridad social?
Bueno, en este caso en particular, recordemos que el régimen de transición, uno, está siendo aplicable para todos los aportantes que a su momento, 1 de julio del año 2025, tengan en cuanto a semanas cotizadas 750 las mujeres y 900 claramente los hombres. Ahora, la pregunta surge y es muy válida. Si yo como prestador de servicio que hago aportes como independiente ya tengo esas semanas cotizadas y me va a aplicar el régimen de transición como independiente, como aportante independiente, ¿quién me va a hacer esas cotizaciones? ¿Correcto? Después de la entrada en vigencia de la ley. ¿Las debo seguir haciendo yo o las debe hacer directamente la empresa contratante? Estos son muchos de los aspectos, Olga, que está generando el vacío de la reforma, ¿correcto? Porque no lo trae, no lo aclara. No lo aclara efectivamente, en este caso en particular, cómo se va a manejar. Debemos esperar efectivamente pues todo lo que va a surgir de aquí a lo largo del 1 de julio del año 2025, porque claramente van a ser muchas las capacitaciones que ustedes van a tener que hacer, las personas que liquidan las planillas de seguridad social van a tener que capacitarse. Vamos a ver efectivamente cómo se va a dar esa transición a que todos estemos afiliados a Colpensiones, porque todos vamos a estar hasta 2.3 afiliados a Colpensiones, y claramente la implicación tecnológica que esto puede llegar a generar infraestructura. Entonces, se vienen varios cambios, pero el objetivo es, uno, pues estar muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros diferentes webinares, no solo en materia tributaria y contable, sino también ya con estos aspectos legales y de conocimiento general para todos. ¿Listo? Perfecto. Acá me dicen, bueno, yo tengo una pregunta, por favor. Quiero que por favor se aclare al régimen semicontributivo, por ejemplo, es mujer, tiene 56 años y aproximadamente 500 semanas. ¿Cómo sería el proceso para lograr la pensión? Listo. En este caso en particular, si está en ese pilar semicontributivo, recordemos que el pilar semicontributivo determinaba que los residentes colombianos mayores, hombres mayores de 65 años y mujeres de 60 que hayan cotizado entre 300 semanas y menos de 100 semanas, les será aplicable este pilar semicontributivo, ¿correcto? Donde, ojo, los beneficios, ojo, no podrán ser o no podrán superar el 80% del salario mínimo mensual legal vigente. Y si efectivamente la persona no tiene las 300 semanas, que no sería para el caso en particular, porque sería 500 semanas, si no tiene las 300 semanas, tiene derecho a una indemnización sustitutiva y a una devolución de saldos. Ya en el caso en particular, al tener 500 semanas, pues claramente será beneficiario de este pilar semicontributivo, donde uno, como no se elegible para el pilar solidario porque tiene 500 semanas cotizadas, recibirá una renta vitalicia calculada en función de los aportes, aumentada y con posibilidad de recibir bonos pensionales. Entonces, hay que ver la particularidad efectivamente sobre cuánto cotizó esas 500 semanas a efectos de poder realizar el cálculo, que claramente de manera individualizada no lo podemos hacer, pero el objetivo claramente es que nos vayamos también preparando con nuestros fondos de pensiones, ¿correcto? En esos cálculos de nuestras mesadas pensionales, dependiendo a qué pilar podemos llegar a aplicar. ¿Listo? Y bueno, creo que realmente vuelvo y les digo, agradecerles efectivamente sus comentarios y agradecerles pues cada una de las preguntas que nos han hecho. Ojalá podamos resolver más, pero creo que ya llegamos a nuestra finalización, a nuestro límite que se había programado, que era a las 10 de la mañana. Igual quedamos abiertos a la asistencia de ustedes a nuestros próximos eventos. Como les digo, los esperamos el próximo 4 de agosto en nuestro webinar de reforma laboral. Y agradeciéndole, señora Nivia, señora Nora y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana, que ojalá podamos disfrutar el día domingo de una final y un título para nuestro país, para nuestra selección, de manera tranquila, en paz, y pues agradecerles nuevamente que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por su asistencia.